Según expertos, leer supone estar mirando símbolos en una página, mientras el cerebro está ocupado llenando todos los espacios en blanco. Del mismo modo, la mente pone, por decir así, los sonidos de las voces, la escena, la inflexión, el significado más profundo, el suspenso, la aventura y demás. Pero de un tiempo a la fecha han surgido los llamados audiolibros. Podemos decir que la aparición de los audiolibros fue cuando en 2001 Stephen King puso a la venta en audiolibro su famosa novela Montando la bala, y entonces comenzaron a ser muy populares. Hoy en día, la mayoría de los autores tienen algún escrito en versión de audiolibro, incluso algunos como Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez grabaron estos audiolibros con su propia voz. La lectura es un acto solitario y un audiolibro se puede oír con otras personas, lo que permite ver diferentes tipos de reacciones. Tiene un componente social que puede hacer de la experiencia algo más interactivo. ¿Usted qué prefiere, leer o escuchar? La mitad de las personas que no leen dicen que es por falta de tiempo. Quizá por eso la nueva gran apuesta de la industria editorial son los audiolibros. De eso y muchísimo más vamos a conversar con un verdadero referente. Usted la conoce, pero veamos lo que nuestra producción preparó acerca de ella. Laura García Arroyo nació en Madrid, España, donde estudió traducción e interpretación. Desde hace 19 años llegó a México para dirigir el departamento de lexicografía de Ediciones SM, donde publicó toda la colección de diccionarios escolares. Laura colabora en diferentes medios impresos. En Canal 22 conduce La Dichosa Palabra y en TV UNAM, Gramáticas de la Creación. Laura García es una figura permanente en la televisión e incluso ha tenido sus escarceos en el mundo del deporte, al cubrir los Juegos Panamericanos de Guadalajara, los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro, así como el Mundial de Rusia en 2018. Es autora de #Enredados y Funderele, textos donde analiza el idioma, así como el fomento de la lectura y escritura en redes sociales. Laura dirige desde 2011 el programa de donación de libros llamado Librotón, que surte de letras a la red de bibliotecas del Valle del Mezquital en Hidalgo. Bienvenida. Laura García nos acompaña, y es realmente un placer que esté junto a nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por levantarte tan temprano. Al contrario, qué gusto estar acá, conocer tu estudio y venir aquí a platicar con todos. Bueno, muchísimas gracias de verdad, porque tú eres un referente en cuanto a lectura, tienes también tus propios libros. Quiero saber si es verdad que en México no se lee mucho. Yo creo que es un mito, es decir, depende con quién te compares. Si nos comparamos con los países de Latinoamérica, es cierto que Brasil y Argentina están muy por encima de México. Los países digamos, del este, se podrían decir, de Oriente, sí leen bastante, curiosamente. Y en México no creo que no se lea, nos gustaría, por supuesto, que se leyera más, pero yo creo que no hay una manera real o cuantificable de medir, ¿no?, la lectura. Yo creo que sí se lee mucho. La idea sería más bien qué estamos leyendo. ¿Leemos cosas que nos enriquecen o nada más juntamos palabras, claro, que están escritas? Y con respecto a eso, ¿podríamos medirlo también por cómo se utiliza la gramática o cómo es la escritura también de los mexicanos? Yo creo que la lectura y la escritura son dos actividades que deberían ir juntas, complementarias. Cuando uno lee, automáticamente se le antoja escribir, por imitar un poco lo que ha leído, porque le ha gustado, porque tiene historias que contar, y todos tenemos historias que contar, ya sea de forma oral o de forma escrita. Y yo creo que para ser un escritor hay que ser un gran lector, no se puede hacer diferenciado. Y yo creo que el que lee mucho sabe un poco más la estructura o trata de preocuparse más en cómo escribir. Entonces, si uno quiere ampliar su vocabulario, decir las cosas con mayor precisión, saber cómo se escriben bien las palabras, uno tiene que leer y fijarse en lo que lee, no solamente ir como un poco de corridito y en diagonal, sino realmente aprender con H, claro, lo que está escrito. Entender lo que estamos leyendo, porque también ese es un gran problema que existe en la sociedad en general, la comprensión lectora. En eso sí tenemos varios problemas en México, justamente porque interpretamos muchas cosas y casi nunca es lo que el autor o el que escribió un texto quiso decir.
A veces hay que decir que porque está mal escrito, digamos que el error viene desde la fuente y muchas veces porque no entendemos. El mensaje llega erróneo. ¿Y qué te pasa o qué te ocurre con los audiolibros? ¿Crees que esto es leer o es una nueva forma de leer? Yo creo que es un complemento. A mí lo que me gusta de la tecnología es que viene a sumar. Si lo intentamos ver como un sustituto de, ahí es donde estamos perdiendo una gran capacidad de formatos. El audiolibro yo creo que es muy interesante para mucha gente que tiene discapacidad visual, ya sea porque no ves o porque se te está perdiendo la vista, gente con edad, gente que está en un hospital y que de repente pues no tiene como la capacidad de concentración para leer, o gente que estamos haciendo otra cosa con la vista. Yo, por ejemplo, lo veía mucho o muy indicado para los invidentes, y gente especializada en las asociaciones para invidentes me dijeron sí, pero es importante que también tengan el braille, es decir, el tocar, el poder leer las palabras significa reconocerlas y ser capaz de escribirlas. Si tú nada más las escuchas, luego no vas a ser capaz de escribirlas. Entonces, es un complemento, yo creo que es un formato y es una vía muy útil. Yo, por ejemplo, mucha gente que hace ejercicio, yo cuando estoy en la caminadora, me pongo, en lugar de estar viendo los capítulos por enésima vez, ¿no?, de las series, te pones un audiolibro y muchos duran 3-4 horas y ya tienes una historia ahí, entonces te puede dejar recapacitando, te puede entretener, te puede... Pero no es hacer trampa. No, yo creo que no. Ahora, también hay libros para leer y libros para escuchar. Yo creo que la concentración a la hora... A mí, por ejemplo, me gusta leer porque me gusta visualizar y me concentra. Personalmente veo varias ventajas. Escuchar un audiolibro se puede hacer mientras manejas, por ejemplo, como comentábamos, o a sectores, por ejemplo, que no leen por diversas circunstancias, como por ejemplo la vista. ¿Qué me dices de eso? Ya me comentabas que te gusta, que está bueno que haya distintas alternativas. Y también hay es una opción muy buena para los papás. Los niños, antes de aprender a leer, claro, ellos ya están leyendo. Ellos agarran un libro y les gusta pasar las páginas. Sí. Y lo que hacen muchas veces es querer emular al que sabe leer, y entonces ellos lo que hacen es pedirte que les leas los libros una y otra vez hasta que lo van reteniendo, para luego ellos seguir la historia, y aunque haya letras ellos no lean porque no saben todavía, ellos te cuentan la historia. Entonces los audiolibros a veces son una muy buena herramienta para los papás que ya leyeron 1000 veces la misma historia, que el niño te sigue pidiendo una y otra vez. A lo mejor ahora también hay un montón de dispositivos que te permiten estar narrando una historia a un niño que todavía no es capaz de reconocer las letras y mantenerlo entretenido con una historia que ellos pueden imaginar y en la que se pueden sentir envueltos, y me parece maravilloso. Bueno, hablando de los libros también digitales, hay audiolibros, libros digitales, libros en papel. ¿A qué llamaríamos hoy un libro? ¿Todo? Bueno, yo creo que un libro sí es lo que tenemos el concepto tradicional de papeles encuadernado y con tinta, ¿no? Y ese olor. Pero yo creo que sobre todo un libro hoy es una historia. Y es es una historia que te cuenta alguien, en la que tú te metes, que puede ser informativa, puede ser de ficción, puede ser no ficción, puede ser poesía, puede ser infantil. Y géneros de todo tipo, y lo que haces es, para mí es un poco evasión, es diversión, es entretenimiento, pero también es transformación. Y en la transformación para mí es algo que me lleva a sentimientos que no encuentro en mi vida, en el día a día, ¿no? Entonces, de repente hay un libro que te hace llorar. Y está bien, es transformador, te ha arañado, te ha movido las entrañas. Para mí eso también es disfrutable. Un libro que te enoja. Y es maravilloso que unos te textos que tú claro, te enojes, sí, ¿no? Nada más de leer unas palabras. A veces son mejores los libros que las películas, por ejemplo. Te transmiten más. Es que son dejan más a la imaginación. Totalmente. También. A veces dicen, ¿qué es mejor, ver antes la película o leer el libro? Y depende. ¿Tú crees que hay que ser más abiertos entonces en cuanto a estos nuevos formatos? Yo digo que hay que probar. Hay que experimentarlos todos y ver cuál es el que se adapta más a tu momento, porque a lo mejor tu momento ahora es otro al que tendrás dentro de un mes, y se vale que tú leas de diferentes formas, ¿no? Claro que sí. Y quién sabe que encuentras algo que te hace muy feliz y que todavía no sabes por qué no te has acercado a eso. Y si tu conclusión después de experimentar todo es, yo me mantengo en el libro, perfecto, hay miles de libros. Bueno, muchísimas gracias, Laura. ¿Algo que quieras decirle a los televidentes? Pues que se diviertan mucho, que la lectura es una experiencia lectora sobre todo, que te acompaña, que te hace experimentar sobre todo y te lleva a lugares que el día a día no te lleva.
y a mí me hace muy feliz. Entonces yo me gusta contagiar lo que me hace muy feliz. Y ya hablando de contagiar, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos ver? Yo tengo 2 libros publicados de mi autoría así única, que es Enredados, que habla justamente del lenguaje en las redes sociales y de diferentes experimentos y fenómenos de lectura y escritura en las redes sociales. Y ahora estoy promocionando uno que se llama Funderelele y más hallazgos de la lengua, que es sobre palabras raras, extrañas, poco conocidas, que se refieren a objetos y acciones muy cotidianas. Funderelele, por ejemplo, es el nombre de la cuchara para servir helados. Perfecto. Y me parece que es algo que todos identificamos. Ampliar nuestro vocabulario, qué mejor. Precisar, sobre todo hablar con precisión, que si los malentendidos vienen de la falta de precisión, bueno, pues yo puedo seguirle llamando cuchara para servir helados, pero es mucho más corto, Funderelele, y mucho más divertido. Y entonces estoy ahí, estoy en redes sociales. Eso quiero saber. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Facebook estoy como La Dichosa Laura y en Twitter estoy como Lau en Twitter. Twitter escrito así muy bestia, T-U-I-R. Y ahí voy poniendo un poquito de... Sobre todo lo que hago es comentar cosas que tienen que ver con el idioma. No me meto en cuestiones, a veces de repente se me van cosas de deporte que me gusta mucho, pero sobre todo comparto ideas o eventos, actividades que tienen que ver con los libros y el lenguaje y ahí me pueden... Leo todo, intento contestar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá. Bueno, si analizamos cómo se lee un libro y cómo se escucha, seguro vamos a concluir que cada formato tiene distintas funciones y ninguno de los dos es superior a otro. Leer en papel puede ser lo mejor para una lectura más reflexiva, pero los audiolibros nos permiten conectarnos con la literatura, aun cuando no tengamos un libro en las manos. Soy Vanessa Borghi y desde acá los invitamos a vivir mejor. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Un placer, salió todo perfecto.